La voz de la niña resonó en el silencio del parque como una pequeña campana temblorosa. Era suave, casi tragado por el susurro de los árboles, pero fue suficiente para que Michael Turner se detuviera a mitad de camino. No tenía intención de escuchar nada, pero las palabras lo atravesaron de golpe. «Mamá, ¿hicimos algo mal?». La pregunta vino del niño sentado en el regazo de su madre en un banco frente a él. La mujer, que parecía agotada y se mantenía compuesta gracias a lo que parecía pura voluntad, acercó más a su hija, pero sus ojos brillaban con el tipo de dolor que surge de demasiadas batallas libradas en solitario. Michael se quedó congelado. Algo dentro de él cambió. Antes de que la historia continúe, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de un momento para cambiar la vida de alguien, presiona el botón me gusta, deja un comentario, comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal. Realmente nos ayuda a seguir contando historias como esta. Michael tampoco había tenido un año fácil. Como padre soltero que cría a su hijo, Caleb comprendió lo que significan las luchas silenciosas. Reconoció la pesadez en los hombros de la mujer, la mezcla familiar de miedo, agotamiento y amor feroz. Él lo había vivido. Después de que su esposa falleciera inesperadamente 2 años antes, cada día se sentía como caminar cuesta arriba en medio de una tormenta, tratando de proteger a su hijo de lo peor, mientras aprendía a respirar nuevamente. Así que cuando escuchó la pregunta de la niña, recordó todas las noches en las que había arropado a un Caleb que lloraba. Todas las mañanas había forzado una sonrisa cuando su corazón aún estaba roto. La mujer intentó responderle a su hija, pero su voz vaciló y los ojos de la niña se llenaron de confusión. Michael podría haber seguido caminando. La mayoría de la gente lo habría hecho, pero algo más fuerte que la vacilación lo atrajo hacia ellos. Tal vez fue la forma en que la mujer parpadeaba rápidamente, tratando de no llorar delante de su hijo. Tal vez fueron las pequeñas manos de la niña ahuecando las mejillas de su madre, tratando de comprender algo demasiado grande para ella. O tal vez fue el eco de la propia vocecita de Caleb, preguntándole una vez, después de que un propietario los echara por pagar el alquiler atrasado, «Papá, hicimos algo malo». Michael se acercó silenciosamente y respetuosamente, sin querer entrometerse. Pero cuando se acercó, la madre levantó la vista bruscamente, con el pánico reflejado en su expresión, como si esperara un juicio o problemas. En lugar de eso, Michael simplemente preguntó si estaban bien. La mujer dudó y luego asintió, aunque nada en su postura sugería que realmente lo estaba. La niña miró a Michael con gran curiosidad, y por un momento el aire entre los 3 adultos y el niño llevó el frágil peso de historias no contadas. Su nombre, finalmente supo, era Rachel y su hija era Sophie. Rachel había dejado recientemente una relación difícil, una en la que el silencio era más seguro que la honestidad, y donde Sophie había presenciado demasiadas discusiones para una niña de su edad. Se alojaban temporalmente en casa de la prima de Rachel, pero el acuerdo era tenso e incierto. Rachel había perdido su trabajo 2 semanas antes tras perder demasiados turnos debido a problemas con el cuidado de los niños, y estaba haciendo todo lo posible para no desmoronarse frente a la única persona que amaba más que a nada. El banco del parque había sido su escape, un lugar para respirar. Pero incluso allí, se sintió acorralada por el peso de decisiones que no estaba preparada para tomar. Michael escuchó sin presionarla, ofreciéndole solo la presencia tranquila de alguien que conoce íntimamente los caminos rotos. Cuando la voz de Rachel se quebró, ella se disculpó inmediatamente, pero Michael sacudió suavemente la cabeza, asegurándole que no tenía que hacerlo. Le dijo, no como un sermón sino como un compañero de lucha, que las personas que llevan las cargas más pesadas a menudo creen que deben fingir que son inquebrantables. Rachel lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si nadie le hubiera dicho nunca que romper no significaba fracasar. Finalmente, Sophie se movió y se estiró para ajustar el cardigan de su madre, de la misma manera en que los niños a veces intentan arreglar el mundo con pequeños gestos. Michael sonrió suavemente,
arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la niña, asegurándose de que ella viera calidez en lugar de lástima. Le habló de cómo los adultos a veces pasan por momentos difíciles, no por algo que hayan hecho los niños, sino porque la vida puede ser complicada. Sophie escuchó atentamente y luego apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Durante la siguiente media hora, los tres hablaron. Michael compartió un poco sobre Caleb y cómo amaban este parque porque era un lugar donde todo se sentía tranquilo. Rachel, poco a poco, se permitió admitir lo asustada que estaba. Confesó que sentía que estaba fracasando, que no sabía cómo darle a Sophie la estabilidad que merecía. Michael le recordó que abandonar una situación dañina no era un fracaso. Fue valentía. El tipo de valentía que a menudo pasa desapercibida porque ocurre silenciosamente, tras puertas cerradas, en medio de noches de insomnio. Cuando Caleb llegó, corriendo delante de su abuela, que lo había traído para pasar la tarde, Sophie se alegró. Caleb, con la facilidad de los niños que aún no han aprendido a protegerse, se presentó antes de dejarse caer en el banco como si todos hubieran sido amigos desde siempre. Mientras observaba a los dos niños interactuar, Rachel sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, una suave apertura que no había sentido en meses. Michael sabía que no podía resolver todos sus problemas. También sabía que no tenía por qué hacerlo. A veces, lo más poderoso que una persona puede hacer por otra es simplemente aparecer en el momento importante. Le ofreció a Rachel su información de contacto, diciéndole no por obligación sino con genuina sinceridad que si alguna vez necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que entendiera la crianza en solitario o simplemente necesitaba un amigo, él estaba allí. Ella dudó, no estaba acostumbrada a la amabilidad sin condiciones, pero luego lo aceptó. Durante las siguientes semanas, Rachel y Michael se cruzaron de forma más intencionada. Sus hijos jugaban juntos a menudo en el parque, lo que proporcionaba a ambos padres momentos de descanso que necesitaban desesperadamente. Rachel encontró el coraje para solicitar un nuevo trabajo y lo consiguió. Michael la ayudó a arreglar su auto cuando no arrancaba una mañana, negándose a dejar que se disculpara por pedírselo. Lentamente, gentilmente, se formó una amistad inesperada, construida sobre el respeto, la compasión y el entendimiento mutuo, más que solo sobre la necesidad. Rachel empezó a ponerse más derecha. Sophie se rió más abiertamente. Caleb también parecía más feliz al haber encontrado un amigo que reflejaba la misma resiliencia que él. Y Michael se dio cuenta de que ayudar a Rachel también lo había ayudado a sanar partes de sí mismo que no sabía que aún estaban sensibles. Una noche, semanas después de ese primer encuentro, mientras el sol se ponía detrás de los árboles, Rachel vio a los niños perseguirse unos a otros en el césped y le susurró a Michael que no podía creer cuánto había cambiado desde ese día en el banco. Michael simplemente asintió, porque a veces el cambio no se produce con grandes gestos. Esto sucede a través de pequeños y valientes pasos que dan personas que se niegan a dejar que la oscuridad gane. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta al video, compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que todavía existe gente buena y suscríbete para recibir más historias que traen luz al mundo. Y antes de terminar, deja un comentario a continuación. Cuéntanos qué momento de la historia te conmovió.